Bien, después de haber leído todos el texto de Villuzán y de haber criticado también esta opinión de este usuario anónimo de YouTube, y haber discutido en torno a esto, vamos a ver y cerrar algunas ideas en torno al concepto de autoridad de toda esta sesión. Hemos visto un poco la historia, hemos visto el origen sobre todo de la caída de la autoridad, y vemos que es un concepto que debe ser acogido y otra vez recuperado, en orden inverso obviamente, recuperado y acogido, para poder nosotros no solamente trabajar, sino realmente hacer educación, porque aunque el sistema nos pinte a los docentes como solamente guías, ¿no? Acompañantes, orientadores, en realidad un docente necesita tener autoridad para poder guiar. Entonces, para poder entender el tema de la autoridad, hay que también reconocer estos espacios que tiene el estudiante, es decir, espacios que influyen en él, espacios que realmente deciden a veces por él, para bien o para mal. Entonces, los espacios de autoridad que el estudiante reconoce siempre son los amigos, padres, los medios de información y el docente. Entonces, dependiendo de la edad y del desarrollo de sus experiencias, cada uno de estos espacios va a tener mayor o menor preponderancia. Obviamente, cuando uno es niño, los padres son la máxima autoridad. Cuando ya es adolescente, pasa al último lugar, suben los amigos. En el fondo siempre están los medios que imponen modas, que guían muchas veces el actuar, para bien o para mal. El docente a veces aparece en medio, a veces parece que reemplaza a los padres, cosa que no debería, pero a veces se tiene que mover en ese nivel, a veces están en conflicto, el docente con los amigos, etcétera. Es decir, el concepto de autoridad siempre es, dependiendo de la edad, vuelvo a decir, y la experiencia del alumno, es cambiante. No hay aquí una ciencia matemática. Lo que nosotros queremos hacer en este momento es justamente recuperar el espacio que tiene el docente como autoridad. Entonces, no solamente implica un auto reconocerse como autoridad, reconocer características como si fuera una lista por cumplir, no, esto no basta. Entonces, lo que señala Yusani es el fondo, de dónde nace la autoridad de un verdadero docente. Es lo que vamos a reflexionar un poquito y cerrar los temas. Ustedes ya han leído la lectura y entonces vamos a, para empezar, a reconocer el carácter existencial de la propuesta de autoridad, ¿no? Entonces, el carácter existencial de la propuesta, es decir, una propuesta de significado que da el docente al estudiante, es ¿por qué? Porque este carácter existencial es lo que da soporte a la autoridad. Para empezar, Yosani habla de una experiencia de autoridad, no habla de autoridad simplemente, sino de una experiencia de autoridad que justamente va unido a una persona, a una humanidad que el estudiante reconoce, que es consciente de la realidad. Esto es muy importante. Fíjense la relación, no es algo que se impone. Justamente el estudiante puede decir, ¿por qué le tengo que a usted hacer caso? ¿Solamente por ser profesor? Es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, a veces el rol, digamos, de autoridad que socialmente se da al profesor tiene que afianzarse en que nuestra persona, retomemos el tema anterior de razón, nuestra persona, nuestra humanidad, tiene que manifestarse como consciente de la realidad que vive, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ahí es donde se da justamente la separación de discursos, ¿no? El profesor dice A y la realidad dice B, ¿no? Entonces, cuando el profesor dice, no, es que aquí el ministerio, el colegio me ha dicho que tenga que decir, bueno, también surge ahí el tema de que un docente tiene que tener autoridad incluso a veces con sus colaboradores, con sus colegas y con sus autoridades, ¿no? Decir, mira, esto está pasando en mi aula, en la clase tengo que hacer una cosa y en mi aula está pasando otra, ¿qué hago? ¿No? Ahí es donde nace justamente esta conciencia de la realidad. Y el estudiante se da cuenta, obviamente se da cuenta, ¿por qué? Porque el profesor se interesa por ellos. Entonces, a partir de esta conciencia de esta experiencia de autoridad, justamente lo que señala Yusani es que la autoridad es la expresión concreta de la hipótesis de trabajo. ¿Se dan cuenta? Es una relación entre estos elementos. No es un mandar, es una autoridad que tiene una hipótesis de trabajo en el aula. Y con trabajo no solamente decimos las tareas, ¿eh?
sino cada pequeño paso que se da en el aula, porque el aula es un espacio de experiencia educativa, ¿no? Yusari también por eso señala que la función educadora de una verdadera autoridad se configura precisamente como función de coherencia. Esta de la experiencia de la coherencia es en realidad experiencia de compañía para el estudiante. ¿Por qué? Bueno, obviamente Yusani dice que sin la compañía de una verdadera autoridad cualquier hipótesis quedará en mera hipótesis y solamente se va a producir una cristalización o bien cualquier iniciativa posterior reducirá a la nada la hipótesis originaria. ¿Por qué? Uno, ¿cómo es autoridad? En términos de Yusani, es cuando, y aquí resalto el tema que está al final, cuando ofrece una hipótesis no solamente de trabajo, es decir, mira, vamos a trabajar con este sentido. No solamente eso, sino vamos a trabajar con ese sentido para esto. Lo que estás haciendo tiene este significado último. No es un hacer por hacer, sino estás trabajando con un objetivo. Y no el objetivo burocrático que nos plantean nuestros planes de estudio, sino un objetivo que responda a las exigencias y necesidades del alumno, no simplemente a las del ministerio. En esta medida, se va a dar cuenta el estudiante que la coherencia no es una coherencia simplemente moral, sino que el profesor cree realmente en lo que está haciendo. Aunque el profesor se equivoque, aunque un día tal vez llegue tarde, un día llegue con mal humor, etc., el mismo alumno se va a dar cuenta que el profesor cree en lo que está haciendo y en lo que está diciendo, a pesar de sus debilidades como cualquier ser humano. Y en ese sentido, el profesor cómo empieza a compensar a veces nuestras propias debilidades con una experiencia de compañía. Porque al acompañar al estudiante a verificar esa hipótesis que el mismo docente le está dando, ya se empieza a reconocer que hay coherencia, que la autoridad realmente es progreso, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hace crecer la etimología. ¿Por qué? Porque para crecer, sobre todo los más pequeños, necesitan una compañía. Y una compañía que les ayude a verificar por sí mismos esto. ¿Se dan cuenta que la caricatura que pusimos en la oferta de trabajo, en este trabajo grupal, era, ¿no? Sean libres, creativos, todo, siguiendo mis órdenes, ¿no? No es que sean órdenes en realidad, es que lo que va a proponer el docente va a precisamente ser una propuesta. Y la propuesta no solamente son indicaciones, sino es una compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este sentido, la escuela tiene que ayudar al alumno a reconocer, y la misma escuela lo tiene que creer, que la principal autoridad son los padres. La escuela sigue la línea de esa autoridad o la reorienta, porque acuérdense que si hablamos de padres es estar en esta situación de los nuevos modelos familiares que ahora hay que traer, ¿no? Que hay que contemplar en las aulas. Entonces, la autoridad en el aula, ya vemos que parte de un profesor que tiene una conciencia de la realidad, que ofrece una hipótesis de trabajo, que acompaña al alumno a verificar esa hipótesis de trabajo, esto en el aula. Luego, cuando ya es en macro, cuando quiere trabajar fuera del aula, tiene que incluir a los padres. Esto dicho así, incluso en su propia experiencia, no es algo novedoso. Yo sé que en muchas escuelas se trata de trabajar e incluir más a los padres, pero la cuestión es cómo los padres reconocen la autoridad del docente, ¿no? Allí es el problema, porque si solamente es un acuerdo con indicaciones, ¿no? Y políticas, al final siempre esto se va a desarmar si es que en la escuela no manifiesta también una figura de autoridad que acompaña al padre, ¿no? Entonces, justamente lo que dice Yusani es que la autoridad es también claramente el colegio, en la medida en que prosigue y desarrolla la educación que da la familia, ¿no? Es extraño que se presente como colegio ideal aquel en el que la función de enseñar sería casi practicable mediante un magnetofón, pues con ello se le quita la relación profesor-alumno. Es decir, todo lo virtual, ¿no? En esta época, magnetofón. Es básicamente como decir ahora las cámaras de video, ¿no? O sea, hacer educación solamente online con los estudiantes pequeños y en la escuela esto no es tan enriquecedor. Y algo principal, y que es, digamos, lo que en el fondo subsiste de cualquier autoridad, es que esta oferta, esta hipótesis de trabajo, en realidad tiene que convertirse en una oferta de significado. Vuelvo a decir,
aquí Yosani no utiliza trabajo simplemente como tareas, sino una hipótesis que ayude al estudiante a enfrentar su día a día en la escuela y obviamente fuera de ella. Es un trabajo completo en realidad, vivencial. Entonces por eso es que se habla de un carácter existencial de esta propuesta. ¿Cuál es el punto? Que si el profesor no ofrece un significado al día a día del alumno, lo único que está convirtiendo, en lo único que en que se está convirtiendo es en qué? En un ente que dirige, orienta, casi como un robot, ¿no? Lo que quiere a veces es hacer en extremo el constructivismo, ¿no? Yo te acompaño, yo estoy acá atrás, pero solo te miro, ¿no? Entonces tú tienes que hacer ABC. Si A lo haces más o menos, entonces yo te oriento para que lo hagas bien. El paso, y luego te digo, este es el paso B, este es el paso C. Al final hay un producto y ya. Fíjense qué mentalidad hay detrás de una metodología así. Parece que otra vez estamos en la fábrica. En realidad, lo que dice Gianni es muy cierto. En la escuela agnóstica o neutral, entre comillas, la ausencia de una oferta de significado hace que el profesor no sea maestro, lo que lleva al alumno a erigirse en maestro de sí mismo y a convertirse en código de conducta sus impresiones o reacciones contingentes, es decir, momentáneas, con esta extendida presuntuosidad, llena de impertinencia y de prejuicios obtusos que con tanta frecuencia envilece hoy la franqueza y la apertura propias de la juventud. ¿Por qué? Porque obviamente ve que el profesor solamente está ahí como un robot, en términos muy simples. Y al final, el mismo alumno entonces dice, bueno, si este profesor obedece así como robotito, me manda a hacer estas tareas, etcétera, no le tengo que hacer caso porque no me está ofreciendo ningún significado real para la vida. Y en esto de la vida, bueno, es también un largo camino decir que cada curso se ofrezca así, ¿no? Es una tarea que ya implica, y lo vamos a ver en los últimos temas, una mirada cultural amplia. Cierro esta parte de la autoridad con unas frases de San Juan Bosco, que es el fundador de los salesianos. Muchos conocerán los famosos colegios salesianos. Y él habla a los educadores, y aquí específicamente empieza en su libro El Sistema Preventivo, que es una publicación de él, cuando habla a los directores. Solamente voy a leer dos párrafos, algo muy breve para cerrar. El director, por lo tanto, conságrese enteramente a sus educandos y no tome ningún cargo que lo aleje de su oficio. Al contrario, hállese siempre en medio de sus alumnos, a no ser que estén debidamente ocupados y asistidos. Dese a conocer a los educandos y trabaje él mismo por conocerlos a ellos. Debe hacer de padre, de médico, de juez, pero esté pronto a soportar y a olvidar. Procure paternalmente enterarse de todo lo que acaece en casa, con el fin de hacer el bien a todos, sin excluir a ninguno. La caridad y la cortesía sean sus notas características. Para gobernar bien es menester tenga plena influencia sobre los educandos. Para ello se necesita, primero, que sea estimado por su bondad y hasta por su santidad. Segundo, que sea reputado como hombre docto, especialmente en aquellas cosas que interesan a los alumnos. Si fuera preguntado y no supiera responder, conteste, mira, ahora no tengo tiempo, mañana te daré la respuesta. Y luego tenga paciencia e instruyese sobre aquel punto para poder responder con precisión. Tercero, que los educandos se den cuenta de que son amados, son queridos. El director haga de director, esto es, sepa hacer trabajar a los demás. Prevea, disponga las cosas de tal modo que no tenga él que ocuparse en obras ajenas a su misión. Si no hallar elementos habilidosos, confórmese con los de mediocre habilidad, pero por afán de lo mejor no pretenda hacerlo del todo. Solo así tendrá tiempo para llevar a cabo lo que juzgo principal oficio del director: visitar casi diariamente toda la casa, clases, estancias, cocina, refectorio, bodega, entérese de todo lo que se realiza en casa. Es este el gran medio de impedir que se arraiguen desórdenes. Como se dan cuenta, fin de cita, como se dan cuenta, Don Bosco está hablando, bueno, de las casas salesianas, pero en realidad la mirada de casa es sano también contemplarla en el colegio, como una casa. Y fíjense estos tips que dan, ¿no? Pequeños a los directores. ¿Por qué? Porque en realidad la autoridad es esta compañía que ayuda a crecer. Y el colegio tiene que crecer, no tanto en, obviamente sí sería bueno en aulas, en espacios cómodos, etcétera, sino en una oferta de significado. Esta oferta de significado que incluso ayuda al mismo estudiante a controlar sus propios impulsos de agresión, de violencia, etcétera. Porque digamos, la agresión y violencia, todo esto, Don Bosco y Usani coinciden en que surge cuando el estudiante no tiene una autoridad, no tiene una oferta de significado. Bien, dejamos entonces aquí este tema y
veremos nuestro siguiente trabajo, que justamente va con este tema de la autoridad, que será la libertad en la próxima sesión.